Green Bay, Wisconsin, 1972. La modesta casa de 2 pisos en la calle Maple parecía común entre las hileras de casas similares de este tranquilo barrio residencial. Durante 3 años, Edna Carroll, de 74 años, residió en el segundo piso, mientras que su vecina, la señorita Randy Hall, vivía en el primer piso. La situación transcurrió sin incidentes hasta el 17 de septiembre de 1972, cuando todo cambió. Edna Carroll se mudó a la propiedad tras el fallecimiento de su esposo Harold en 1969. Durante sus 3 años en la residencia, desarrolló lo que consideraba una relación de cuidado con su vecina de abajo. La señorita Hall rara vez salía de su apartamento, siempre vestía ropa que la ocultaba, incluido un pañuelo en la cabeza, mantenía una postura encorvada y hablaba con poca frecuencia en voz baja y aguda. Las pocas veces que Edna había visto a su vecina, la señorita Hall mantenía el rostro parcialmente oculto y las interacciones eran breves. Por compasión, Edna se había encargado de ayudar a la señorita Hall, entregando la compra con regularidad, lavando la ropa ocasionalmente y dejando comidas preparadas en la puerta del apartamento del primer piso. La señorita Hall solo recogía estos artículos después de que Edna se marchara, dejando notas de agradecimiento escritas con una letra delicada. Esta rutina continuó sin interrupción hasta aquella mañana de domingo de septiembre. Ese día, mientras entregaba una cesta de pan fresco y mermelada, Edna notó algo inusual. La puerta del apartamento de la señorita Hall estaba entreabierta. Esto nunca había ocurrido antes. Tras llamar sin obtener respuesta, Edna empujó la puerta un poco más y entró, preocupada por el bienestar de su vecina. El interior estaba escasamente amueblado y meticulosamente organizado. En el dormitorio, Edna encontró a la señorita Hall inmóvil en la cama. Tras intentar despertarla sin éxito, Edna contactó de inmediato a los servicios de emergencia. Los agentes, los patrulleros Richard Doyle y James Whittaker, llegaron en 12 minutos y declararon muerta a la señorita Randy Hall aproximadamente a las 10:17 de la mañana. Las observaciones iniciales sugirieron causas naturales, ya que no había señales de allanamiento forzado ni forcejeo dentro del apartamento. El fallecido parecía llevar muerto entre 12 y 15 horas, según la evaluación preliminar de los agentes. Observaron las inusuales condiciones de vida, escasos efectos personales, cortinas pesadas que bloqueaban todas las ventanas y ausencia de fotografías o documentos de identificación a la vista. El apartamento en sí revelaba una vida en deliberado aislamiento. La cocina solo contenía utensilios esenciales y alimentos básicos. En la sala de estar había una sola silla orientada hacia la pared, no hacia la ventana. El correo estaba apilado en pilas precisas, cada sobre se abría cuidadosamente por el borde. Todo indicaba que la persona mantenía un control riguroso sobre su entorno y limitaba sus conexiones externas. El cuerpo fue trasladado a la morgue del condado de Green Bay para la autopsia habitual, como se requiere en casos de muerte desatendida. Fue durante este examen de procedimiento que el médico forense adjunto, Dr. Walter Pierce, hizo el descubrimiento que transformaría una investigación rutinaria de muerte en uno de los casos criminales más inusuales de Green Bay. Durante su evaluación inicial, el Dr. Pierce descubrió que la persona fallecida, identificada como la señorita Randy Hall, era anatómicamente masculina y no femenina, como se había informado. Este hallazgo elevó el caso de inmediato, pasando de una simple muerte natural a un posible caso penal de fraude de identidad. El Dr. Pierce contactó al Departamento de Policía de Green Bay a las 14:37 para solicitar la asignación inmediata de un detective al caso. En cuestión de horas, lo que comenzó como la muerte sin importancia de una mujer solitaria se convirtió en una compleja investigación que finalmente revelaría un engaño de 3 años perpetrado por uno de los fugitivos más buscados de Wisconsin. La tranquila casa de la calle Maple estaba a punto de convertirse en el foco de un intenso escrutinio policial y la fascinación pública. El sargento detective Howard Mills llegó a la morgue del condado a las 15:05 del 17 de septiembre de 1972. El examen preliminar realizado por el Dr. Pierce confirmó que el fallecido era anatómicamente masculino, de aproximadamente 55 a 60 años, sin signos inmediatos de traumatismo ni violencia. La muerte parecía haberse producido por causas naturales, completamente un infarto, aunque se necesitarían los informes toxicológicos para confirmarlo.
El fallecido había mantenido una apariencia femenina mediante la vestimenta, el maquillaje y adaptaciones conductuales. El detective Mills organizó de inmediato un registro exhaustivo del apartamento, llegando con un equipo de técnicos en pruebas a las 4:30 de la tarde. El registro reveló varios hallazgos significativos que empezaron a esclarecer el alcance del engaño. El baño contenía numerosos productos cosméticos seleccionados específicamente para recrear la apariencia de piel femenina envejecida. El armario del dormitorio contenía exclusivamente ropa de mujer, con varias prendas modificadas para incluir relleno que creaba una silueta femenina. En un cajón cerrado con llave del dormitorio, los agentes descubrieron varios documentos de identidad. Entre ellos, un certificado de nacimiento y la tarjeta de la Seguridad Social de Randall Hall, una mujer presuntamente nacida en 1922 en Duluth, Minnesota. Una verificación posterior mediante comunicación interestatal reveló que la verdadera Randall Hall había fallecido en 1969 en una residencia de ancianos de Minnesota, sin familiares directos que denunciaran el robo de identidad. Una investigación más profunda del apartamento reveló una pared falsa en el armario, construida con precisión profesional. Tras esta pared, los agentes encontraron una caja fuerte metálica con $17.403 en efectivo, 3 juegos de documentos de identidad con varios nombres y un diario detallado. El diario, que abarca 3 años, estaba escrito con letra metódica y documentaba las actividades diarias del escritor, quien se identificó como Frank Dauro. El diario detallaba su fuga de prisión, su identidad femenina y su deliberada decisión de alquilar el apartamento debajo del de Adna Carroll. El detective Mills y su equipo también recuperaron varios artículos especializados utilizados para crear y mantener la apariencia femenina, dispositivos de modulación de voz, notas detalladas sobre gestos y patrones de habla femeninos y abundante material de referencia sobre técnicas de aplicación de maquillaje. Estos materiales sugerían un esfuerzo deliberado y sostenido para mantener el engaño durante un periodo prolongado. El análisis de huellas dactilares se agilizó a través de la División de Identificación del FBI. El 19 de septiembre de 1972, la identificación positiva confirmó que el fallecido era Frank Dauro, de 57 años, quien se había fugado de la institución correccional de Baupun el 12 de junio de 1969, donde cumplía cadena perpetua por 2 cargos de asesinato en primer grado cometidos contra mujeres mayores. La investigación se expandió más allá de una simple investigación por homicidio para incluir las circunstancias de la fuga de Delroy, sus 3 años de suplantación de identidad exitosa y la posibilidad de otros delitos cometidos durante este periodo. El detective Mills estableció una cronología de los hechos. Delroy se había fugado durante un destacamento de mínima seguridad. Se había identificado como Randy Hall en 2 semanas y se había establecido en el apartamento de Green Bay aproximadamente un mes después de su fuga. Esto dejó un periodo de varias semanas sin contabilizar, durante el cual Delroy presumiblemente preparó su disfraz de mujer y obtuvo la documentación necesaria para su nueva identidad. Las entrevistas con el administrador del edificio revelaron que la señorita Hall había pagado 6 meses de alquiler por adelantado al alquilar el apartamento, en efectivo y presentándose como una viuda que se había mudado de Minnesota. Se obtuvieron órdenes de registro para los registros bancarios bajo la identidad de Hall, que revelaron depósitos mensuales de cheques de la Seguridad Social obtenidos fraudulentamente con la información de la fallecida. Las cantidades eran modestas, lo que sugiere que Delroy había estado complementando estos ingresos con las reservas de efectivo encontradas en su apartamento, que los investigadores creían que representaban fondos ocultos antes de su encarcelamiento original. Para el 21 de septiembre de 1972, la investigación había establecido los hechos básicos del engaño de Delroy. La siguiente fase se centraría en reconstruir sus antecedentes penales para comprender cómo este último fraude de identidad se relacionaba con su patrón de conducta delictiva establecido y si podrían existir más víctimas. Tras sus 3 años de libertad, Frank Joseph Dauro nació el 8 de marzo de 1915 en Chicago, Illinois. Los registros indican una infancia problemática, marcada por la delincuencia juvenil y frecuentes mudanzas con su familia. A los 18 años, Delroy ya había acumulado un importante historial de delitos menores, principalmente robos y estafas dirigidas a residentes mayores de su vecindario.
Su primer encarcelamiento importante ocurrió en 1937 por una sofisticada operación de fraude que afectó a 12 personas mayores en un suburbio de Chicago. Tras su liberación en 1941, Del Roy se trasladó a Milwaukee, Wisconsin, donde estableció un patrón de usurpación de identidades falsas para ganarse la confianza de personas vulnerables. Los registros policiales de este periodo documentaron múltiples investigaciones sobre sus actividades, aunque solo se presentaron cargos en un caso, una condena por fraude en 1944 que resultó en una condena de 2 años. Durante este encarcelamiento, los psicólogos de la prisión destacaron su excepcional inteligencia y sus habilidades manipuladoras, y un informe lo describió como patológicamente hábil para identificar vulnerabilidades en los demás y explotarlas para beneficio propio. A lo largo de la década de 1950, Del Roy perfeccionó su metodología criminal para centrarse exclusivamente en mujeres mayores que vivían solas. Registros judiciales e informes policiales documentaron su técnica. Se presentaba como un sobrino lejano o como amigo de un cónyuge fallecido, infiltrándose gradualmente en sus vidas y asuntos financieros. Entre 1950 y 1965, las autoridades de Wisconsin e Illinois atribuyeron al menos 7 casos importantes de explotación financiera de personas mayores a Del Roy, aunque las pruebas sugerían que la cifra real era considerablemente mayor. Durante este periodo, Del Roy se ganó la reputación entre las fuerzas del orden de ser particularmente difícil de aprender debido a su meticulosa preparación y ejecución. Solía operar bajo un alias durante 6 u 8 meses antes de desaparecer por completo, dejando a las víctimas devastadas económicamente, pero a menudo demasiado avergonzadas para denunciar los delitos de inmediato. Este patrón le permitió establecer nuevas identidades y buscar nuevas víctimas antes de que las autoridades relacionaran sus actividades en distintas jurisdicciones. Los delitos que finalmente llevaron a la cadena perpetua de Del Roy ocurrieron en 1967 en Sheboygan, Wisconsin. Del Roy había establecido una relación con Martha Winters, una viuda de 68 años, presentándose como asesor financiero especializado en planificación de la jubilación. Durante 6 meses, transfirió sistemáticamente aproximadamente $45,000 de sus cuentas de ahorro a cuentas bajo su control. Cuando la señora Winters descubrió discrepancias en sus estados financieros y lo confrontó, Del Roy la estranguló en su casa. La investigación posterior reveló que Del Roy permaneció en la residencia 2 días después del asesinato, alterando documentos metódicamente para controlar sus bienes restantes. Inicialmente, la causa de la muerte se atribuyó a causas naturales debido a la edad y el historial de salud de la señora Winters, pero las pruebas forenses finalmente vincularon a Del Roy con la escena del crimen, incluyendo huellas dactilares en documentos financieros que habían sido alterados después de su muerte. Durante la investigación del asesinato de Winters, surgieron pruebas que vinculaban a Del Roy con el asesinato similar de Astor Gens, de 71 años, ocurrido en Decine el año anterior. Ambos casos presentaron el mismo enfoque metódico de explotación financiera, seguido de asesinato una vez descubierto el plan. Una comparación detallada de las escenas del crimen indicó métodos idénticos de estrangulamiento y manipulación de documentos, lo que estableció un claro patrón de escalada del fraude al homicidio. Del Roy fue arrestado en enero de 1968 mientras intentaba entablar una relación con otra anciana en Madison. Al ser detenido, poseía documentación que indicaba que ya estaba planeando su próxima explotación financiera. El juicio duró 3 semanas, con extensas pruebas forenses que lo vinculaban con ambas escenas de asesinato y registros financieros exhaustivos que documentaban el robo sistemático a ambas víctimas. A pesar de mantener su inocencia durante todo el proceso, Del Roy fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de fraude y robo. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la institución correccional de Baupun. Los registros penitenciarios de este periodo describen a Del Roy como un preso modelo que trabajaba en la biblioteca de la prisión y participaba en programas educativos, comportamiento que los investigadores posteriormente reconocieron como una preparación calculada para su eventual fuga y posterior transformación de identidad. La investigación sobre los años que Frank Delra vivió como Randy Hall reveló un elaborado engaño ejecutado con notable atención al detalle. El diario de Del Roy, recuperado de su apartamento,
proporcionó documentación exhaustiva de sus métodos y motivaciones a lo largo de 372 páginas manuscritas. El documento relataba su preparación, implementación y mantenimiento de su personaje femenino con precisión clínica y objetividad. Según el diario, Del Roy había comenzado a planear su disfraz femenino 6 meses antes de su fuga, acumulando gradualmente conocimientos sobre la vestimenta, los cosméticos y los modales femeninos gracias a las revistas disponibles en la biblioteca de la prisión. Había elegido específicamente la identidad de una mujer mayor y solitaria basándose en ventajas prácticas. Este tipo de personas suelen generar un escrutinio social mínimo, a la vez que a menudo suscitan compasión y apoyo en lugar de sospechas o interrogatorios minuciosos. El diario documentó su metódica adquisición de la identidad de Randall Howe mediante esquelas y registros públicos. Había establecido su residencia en Greenville específicamente porque ofrecía suficiente distancia de la institución correccional de Baupun, a la vez que se encontraba en una zona geográfica conocida donde comprendía las costumbres y comportamientos locales. Antes de elegir la residencia en la calle Maple, Del Roy había considerado varias ubicaciones posibles y finalmente eligió la propiedad debido a las rutinas predecibles y el estilo de vida solitario de Adna Carroll. Los aspectos técnicos del engaño se documentaron con meticuloso detalle a lo largo del diario. Del Roy grabó utilizando técnicas especializadas de encuadernación para alterar su apariencia física, ejercicios vocales practicados a diario para lograr y mantener un tono más agudo, y un minucioso estudio de patrones de movimiento para emular la marcha y la postura de una mujer mayor. Mantenía un estricto programa de mantenimiento del apartamento, asegurándose de que toda evidencia de su verdadera identidad permaneciera oculta incluso al observador más atento. El diario reveló que Del Roy había instalado cerraduras y medidas de seguridad adicionales en su apartamento y había inventado una extensa historia falsa sobre diversas afecciones de salud para justificar su reclusión. Había practicado la falsificación de firmas con frecuencia para mantener la coherencia en las notas de agradecimiento que le dejaba a Adna Carroll. Los dispositivos de modulación de voz encontrados en el apartamento indicaban que contaba con asistencia mecánica para las raras ocasiones en que la comunicación verbal era inevitable. Particularmente reveladoras fueron las observaciones sistemáticas que Del Roy realizó sobre Adna Carroll. Había documentado sus rutinas diarias, sus hábitos de compra y sus patrones de conversación con meticulosa atención al detalle. Las primeras anotaciones en el diario indicaban que su plan inicial había sido ganarse su confianza plena con el tiempo, para finalmente acceder a sus recursos financieros utilizando las mismas técnicas que había empleado con víctimas anteriores. Sin embargo, las anotaciones de aproximadamente 15 meses después del engaño mostraron un desarrollo psicológico inesperado. Del Roy comenzó a expresar lo que parecía ser una gratitud genuina por la ayuda de Edna y una creciente incomodidad con su plan de explotación. Una anotación fechada el 24 de diciembre de 1970 decía: Carroll dejó galletas caseras hoy. Tercera Navidad con esta identidad. Cada vez me resulta más difícil conciliar la adquisición financiera planeada con su constante amabilidad. Requiere una reevaluación de la estrategia. Las últimas anotaciones del diario documentaron que Del Roy experimentó síntomas compatibles con una enfermedad cardiovascular aproximadamente 2 semanas antes de su muerte. Registraba dolor en el pecho, dificultad para respirar y entumecimiento del brazo izquierdo, pero se negó a buscar atención médica debido al evidente riesgo de revelar su identidad. La última anotación, fechada el 15 de septiembre de 1972, decía: dolor cada vez más intenso. Intervención médica necesaria, pero imposible sin comprometer la identidad. 3 años de trabajo minucioso serían anulados por un solo examen. No se me escapa la ironía de escapar de una cadena perpetua solo para quedar atrapado en este cuerpo en decadencia. La autopsia confirmó un infarto agudo de miocardio como causa de muerte, con factores contribuyentes como hipertensión no tratada y enfisema en etapa temprana. Los informes toxicológicos no mostraron evidencia de abuso de sustancias ni de automedicación, salvo analgésicos de venta libre. El Dr. Pierce determinó que la afección probablemente habría sido tratable si Del Roy hubiera buscado atención médica adecuada, lo que convierte su compromiso de mantener su identidad falsa en un factor contribuyente a su muerte.
Las entrevistas con el personal de mantenimiento del edificio y los empleados de correos que tuvieron contacto ocasional con la señorita Hall revelaron que ninguno sospechaba su verdadera identidad ni género. Los pocos que la vieron describieron breves encuentros en los que aparecía muy encorvada, llevaba pañuelos que le ocultaban el rostro y hablaba apenas en susurros. Estos testigos informaron constantemente que percibieron a la residente como una anciana con importantes problemas de salud, tal como Delroy pretendía. El caso de Frank Daura concluyó oficialmente el 3 de noviembre de 1972, cuando el Departamento de Policía de Green Bay presentó su informe final tras una investigación exhaustiva. Los hallazgos confirmaron que, durante los 3 años que vivió como Randy Hall, Delroy mantuvo su identidad falsa sin cometer más delitos violentos. El análisis financiero indicó que había vivido principalmente del dinero que había ocultado antes de su encarcelamiento, complementado con modestos pagos de la seguridad social obtenidos fraudulentamente a través de la identidad de Hall. Para Adna Carroll, la revelación sobre su vecino resultó profundamente perturbadora. En su declaración formal ante los investigadores, expresó su profunda conmoción por haber estado, sin saberlo, cerca de un asesino convicto durante 3 años. Le traje sopa, repitió varias veces durante la entrevista. Le tejí una bufanda la Navidad pasada. A pesar de que las autoridades le aseguraron que el diario de Delroy no mostraba ningún plan inmediato para hacerle daño, Edna vendió su apartamento en 2 meses y se mudó a Lansing, Michigan, donde vivía su hija. El caso impulsó importantes cambios procesales en el Departamento Correccional de Wisconsin. La investigación reveló que Delroy había sido clasificado incorrectamente con privilegios de mínima seguridad debido a errores administrativos en la gestión de sus archivos y a una transferencia incompleta de registros entre centros. El director Thomas Henderson implementó nuevos protocolos para la clasificación de reclusos y la asignación de tareas, abordando específicamente la posibilidad de fraude de identidad tras su liberación o fuga. Los criminólogos que estudiaron el caso observaron varios aspectos significativos. La doctora Margaret Hewitt, de la Universidad de Wisconsin, publicó un artículo exhaustivo en 1974 en el que analizaba la metodología de Delroy, en particular su elección de una identidad femenina como disfraz. El caso Delroy demuestra una inusual variación en la adaptabilidad criminal, escribió. Al elegir no solo una nueva identidad, sino también una nueva presentación de género, se hizo prácticamente invisible para las fuerzas del orden, que buscaban a un fugitivo masculino. Este caso ilustra cómo nuestras suposiciones fundamentales sobre la identidad pueden crear puntos ciegos en los protocolos de seguridad. Los psicólogos forenses hallaron especial interés en la evolución evidente en las anotaciones del diario de Delroy. El cambio gradual de la expropiación calculada a las expresiones de culpa sugería lo que los expertos denominaban fusión de identidad, donde una falsa identidad mantenida durante mucho tiempo comienza a influir en el estado psicológico del perpetrador. Esta hipótesis se vio respaldada por pruebas físicas que indicaban que Delroy mantenía una apariencia femenina incluso estando solo en su apartamento, un comportamiento innecesario para mantener su engaño público. El caso demostró vulnerabilidades fundamentales en los sistemas de identificación de principios de la década de 1970. Delroy se había apropiado con éxito de la identidad de una mujer fallecida mediante falsificación de documentos, recibiendo beneficios federales sin activar los procedimientos de verificación. Este aspecto del caso contribuyó a las reformas posteriores en la Administración de la Seguridad Social y a los protocolos de verificación de identidad implementados a finales de la década. Quizás lo más significativo fue la ilustración que el caso ofreció de la eficacia con la que se pueden manipular las expectativas y preconcepciones sociales. El éxito de Delroy no se basó en tecnología sofisticada ni en elaborados disfraces, sino en explotar supuestos sociales fundamentales. Al presentarse como una mujer mayor y solitaria con problemas de salud, despertó respuestas predecibles de no interferencia y compasión en lugar de sospecha o preguntas detalladas. El caso se convirtió en un recurso habitual en los programas de capacitación policial centrados en la psicología de fugitivos y el engaño de identidad. El Departamento de Policía de Green Bay desarrolló protocolos específicos para la verificación de identidad en casos que involucran a personas solitarias, en particular a aquellas que reciben asistencia de vecinos o servicios comunitarios.
Estos protocolos enfatizaron la necesidad de verificar periódicamente la documentación oficial, incluso cuando las circunstancias no sugieran sospechas. El expediente del caso, conservado en los archivos del Departamento de Policía de Green Bay, contiene una nota analítica final del Detective Mills que resume la lección principal. El caso del Roy demuestra que nuestros protocolos de seguridad más eficaces pueden eludirse no mediante medios tecnológicos, sino mediante la manipulación de las expectativas sociales. Durante 3 años, un asesino fugitivo pasó desapercibido no porque su disfraz fuera físicamente impenetrable, sino porque era socialmente incuestionable. Frank Joseph Dauro fue enterrado en el cementerio municipal de Green Bay con su nombre legal el 25 de septiembre de 1972. A la ceremonia asistieron únicamente los funcionarios necesarios de la oficina forense del condado y del sistema penitenciario. Su diario permanece resguardado en los archivos de evidencia del Departamento de Policía de Green Bay, al que acceden ocasionalmente investigadores que estudian psicología criminal y técnicas de engaño de identidad. La modesta casa de 2 pisos en la calle Maple se vendió 6 meses después de la muerte de Delroy. Los nuevos propietarios, desconociendo su historia, renovaron ambos apartamentos y retiraron la pared falsa del armario donde Delroy había ocultado su verdadera identidad. Hoy en día, el edificio no muestra ningún indicio externo de su participación en uno de los casos criminales más inusuales de Wisconsin.